Para ningún sonorense es un secreto el hecho de que la minería es una de las actividades más importantes y que tienen un gran impacto en la economía y en las comunidades donde están las principales minas de Sonora. Somos el número uno en producción de cobre en el país, incluso con ser de las más importantes en el mundo, tanto por la mina de Cananea como por la de Nacozari, que tiene el Grupo México, de Germán Larrea, así como por la producción de oro. La producción de oro que se da históricamente en Sonora, desde los gambusinos hasta las minas artesanales, como las que había por todo el río Sonora, también en el río Bavispe, no se diga en el río Mulatos, donde son mis ancestros, allá mi tatarabuelo, mi abuelo, incluso mi padre, tenían la explotación minera pues artesanal, hacían unos hoyos, sacaban las vetas, explotaban el oro con pico y pala, hacían unas especies de lingotes pues a como podían y los vendían por allá en El Paso, Texas. Estoy hablando hace prácticamente 70, 60 años. Y entonces Sonora se fue consolidando en materia minera. Ese no es el punto. El asunto es que el crecimiento exponencial de esta industria ha ido impactando a comunidades enteras y luego se abrió una interesante luz de esperanza para las ciudades donde hay minas, como el caso de Hermosillo, pues donde tenemos la minera Nico y muchas otras minas. No se diga municipios como La Colorada, que tienen una mina de oro importante. ¿Qué decirle de Cananea, que tiene una gran explotación de cobre, plata y otros derivados? Nacozari también, donde está una mina importante, Magdalena, y no se diga Caborca, donde está la mina de oro más importante del país, que es la Herradura del Grupo Fresnillo. Todo esto viene a colación porque de golpe y porrazo, creo que en 2013 o 2014, se legisló en la materia en la Cámara de Diputados y se hizo lo que conocimos como el Fondo Minero. Esto significaba que de las utilidades que obtuvieran de manera neta las empresas mineras que explotan el subsuelo en México, se iba a pagar el 8% de un impuesto especial de mitigación y remediación ambiental y también económica, dividido en 3 pedazos. Ese 8% era el gran fondo minero. Entonces de ahí, de ese gran fondo, pues que era mucho dinero, se iba solo a los municipios que tuvieran minas. ¿Por qué? Porque se trataba de que ese dinero, una parte era para el municipio donde estaba asentada la mina, la otra parte era para el gobierno del estado donde está, obviamente, la mina, y el gobierno federal se quedaba con un cachito, creo que el 15% o algo así, para seguir haciendo cuestiones de protección al medio ambiente a través de la Semarnat y cuestiones de vigilancia a través de la Profepa. Pero sucede algo inaudito. De golpe y porrazo, la política del actual gobierno federal toma la decisión unipersonal, porque así sucede en México, lo decía el presidente de la República, de que el fondo minero lo iba a manejar centralizadamente el gobierno federal y él iba a decidir qué hacer con ese dinero. En pocas palabras, se acabó tequería, el dinero para los pueblos, es decir, para las ciudades y para los estados donde se da la explotación minera, pero el impuesto se sigue cobrando. Y hay amparos y hay demandas y hay inconformidades, pero se sigue cobrando. Ese dinero se sigue quedando en las arcas del gobierno federal y las reglas de operación que existían
que al parecer fueron muy polémicas o muy complejas porque se hicieron a través de la SEDATU, y de una manera u otra llegaban a cuentagotas, pero llegaban a los municipios, pues como Cananea, Magdalena, Caborca, Hermosillo, Nacosari, y todos aquellos que tienen álamos, que tienen empresas mineras, pues les llegaba un recurso anual, producto de esos impuestos que pagan las empresas mineras, que obviamente obtienen grandes ganancias. Y entonces con ese dinero ellos presentaban proyectos de acuerdo a las reglas de operación, y con esos proyectos o se pavimentaba una calle, o se hacían banquetas, o se construía un puente, o se mejoraba la escuela. Básicamente las reglas decían que era para cuestiones de infraestructura. Entonces podían hacer plantas de tratamiento, podían hacer drenaje o agua potable en las colonias donde no se cuenta con eso, alumbrado público, podían comprar patrullas, es decir, podían hacer toda una serie de cosas con dinero que no tienen, particularmente los municipios. Todos sabemos que viven del predial y están muriéndose de hambre porque la mitad de la población lo paga, la otra mitad no, y el pobre municipio siempre está batallando con la más fea. El gobierno del estado es un poquito diferente, pero también se quedó sin ese recurso para hacer programas de infraestructura, juntando el dinero del estado con el dinero del municipio para poder hacer grandes obras de pavimentación o obras de beneficio colectivo en los municipios donde están las empresas mineras. Y el gobierno federal se supone que su parte pues la destinaría a la Profepa y la Semarnat para que estuvieran pendientes de que no hubiera esos derrames o esas contaminaciones como la que tuvimos con el río Sonora hace como 10 años, que no deben de permitirse nunca más en la historia de Sonora. Por eso es importante ponerle ojo a intentar que, si ya se desapareció el fondo minero, que se restituya ese recurso a estados y municipios como está en la ley, o de lo contrario seguiremos pagando las penurias.